espera en los estudios de Sant Cugat, en Televisión Española en Cataluña, que es el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Iceta. Muy buenas noches. Y protagonista prácticamente del día, según lo que acabamos de escuchar en el arranque del programa. Poco argumento veo yo en la oposición. Si tienen que utilizarme a mí como argumento de campaña, les veo realmente mal. Bueno. Porque si hablamos de lo que parece que estamos hablando, es que el Partido Socialista hace un esfuerzo por reducir el tamaño de su programa, pasando de 300 páginas a 50. El PSC pide que se mantenga una frase de, me parece que son 12 palabras, y eso es una crisis de Estado. Realmente algunos están francamente mal. Ya nos está explicando un poco lo primero que le quería preguntar, cómo había ido este cambio. Ayer en el borrador primero no había esas referencias al federalismo y a la plurinacionalidad, que sí que aparecían. Todo el mundo da por hecho que fue usted quien instó al señor Sánchez directamente o a alguien del PSOE a incorporarlo. No, yo se lo explico porque realmente nos explicaron, hemos hecho un esfuerzo de reducción del programa porque realmente la versión original era muy larga, entonces estuvimos mirando y efectivamente a nosotros nos parecía que era conveniente mantener una referencia que se hace a la Declaración de Granada del año 2013 y a la Declaración de Barcelona del año 2017, que por cierto son declaraciones aprobadas por el PSOE y que se contenían en el programa electoral que presentamos en abril y que yo recuerde entonces no causaron ningún tipo de ruido, ¿no? Y por eso le digo que me parece que veo a la oposición muy floja de argumentos, francamente. ¿No le parece un poco raro que en los tiempos que corren, en la situación en la que estamos, en un debate sobre qué pasa con Cataluña, justo eso sea lo que desaparece cuando hay que abreviar? Bueno, pero es que por eso nosotros dijimos que era mejor mantenerlo, para que nadie echara en falta una cosa que son unas referencias importantes en la posición del Partido Socialista sobre las cuestiones territoriales. Ahora me hace mucha gracia, dice, ha desaparecido el federalismo, no estaba, ha desaparecido la plurinacionalidad, no estaba. No puede desaparecer algo que no estaba. Lo que sí estaba era una mención expresa a esas dos declaraciones aprobadas por el Partido Socialista que a nosotros nos parecían útiles. Y es verdad que en el esfuerzo de reducir de 300 páginas a 50, pues muchas cosas han desaparecido, ¿no? Pero a nosotros esta nos parecía necesaria y por eso lo planteamos y sin ningún tipo de problema. También se dice, no, es que Iceta tuvo que hablar con Sánchez. No, no, no. Sencillamente una llamada telefónica a Cristina Narbona que inmediatamente me dijo, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora eso es una grave crisis de Estado y el gran argumento de la oposición en estas elecciones. Incluso se dice que aceptando eso se aceptan ciertos chantajes del independentismo, por su parte. Pero esto, yo no sé quién lo dice, ¿no? Porque ¿quién gobernaba cuando aquí se hicieron dos referéndums ilegales y se declaró unilateralmente la independencia? ¿Se gobernaba el Partido Popular? Es que yo, la verdad, yo sería de ellos sería más prudente, un poco más modesto, ¿no? Porque realmente cuando ha corrido peligro la unidad de España ha sido gobernando el Partido Popular. Y por cierto, entonces fue Pedro Sánchez que no vaciló un segundo en apoyar al gobierno, porque era efectivamente una situación muy compleja y demostró su calidad de líder y de hombre de Estado. Y en cambio es ahora el Partido Popular y también Ciudadanos que se apuntan a, me parece, en fin, temerario. Yo comprendo que en las campañas todos llevamos nuestros argumentos a veces a un punto un poco exagerado, pero, en fin, lo de este par de dos es tremendo. Hay quien puede interpretar que a lo mejor lo de ayer, lo del borrador, era que en un momento en el que muchas veces escuchamos desde el Partido Socialista cómo no se descarta la posibilidad de instar en algún momento a PP o Ciudadanos, lo escuchamos muchísimas veces en la legislatura fallida, a una abstención técnica o como quiera llamarse para poder desbloquear la situación, pues a lo mejor no incorporar eso podría ayudar. ¿Pero por qué? Si no, eso estaba en el programa de abril y nadie reparó en ello. Es que me hace una gracia tremenda, ¿no? Porque si dijeras era una cosa gravísima, que distanciaba a los partidos, que era una cosa que ponía en riesgo la unidad de España, pues hubiéramos oído hablar de ello en abril. Y en este caso lo que había es que en uno de los borradores que se manejaba, en ese esfuerzo de comprimir, de resumir el programa, pues esa frase, que es una sola frase, desapareció. Y nosotros, una vez visto, dijimos, hombre, a nosotros nos parecería bien que esa frase no desapareciese. Y ya le digo, no causó, vamos, ni un tímido rumor de voces, sino sencillamente nos dijo, perfecto, porque nadie vio en eso un problema, ¿no? Y entonces hay quien ha querido poner un problema. Disculpe, ¿por qué es tan importante para usted que eso esté en el programa electoral del PSOE?
Bueno, porque yo creo que los partidos tenemos cierta obligación de mirar un poco lejos y de decir qué haríamos si realmente se dieran las condiciones. Yo me pregunto, ¿qué propone el Partido Popular para resolver la crisis catalana? Aplicar la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué propone Ciudadanos? Aplicar de forma permanente el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué propone Vox? El estado de excepción. ¿Alguien cree, de verdad, alguien en su sano juicio piensa que esto es la solución, cualquiera de las tres o las tres juntas, al problema que tenemos? Entonces yo creo que, yo siempre he dicho, nadie tiene por qué aceptar nuestro planteamiento, pero parece lógico que renovar el pacto constitucional sea una de las posibilidades, ¿no? Y entonces nosotros lo ponemos ahí. Ahora, eso quiere decir, y eso yo entendería que alguien dijera, hombre, ustedes están proponiendo esto para mañana. Mire, no, porque nosotros somos gente muy seria y sabemos que para abordar un proceso de reforma conviene trenzar, construir un consenso muy amplio que en estos momentos no existe. Y una cuestión casi previa, para entrar en ese tipo de discusión habría que conseguir que antes el independentismo dijese yo voy a cumplir la ley, no voy a tomar una iniciativa unilateral, situación en la que por desgracia todavía no estamos, ¿no? Entonces yo creo que algunos quieren meter ruido sobre eso a falta de otro tipo de argumentos y, en fin, y por eso le dan esa importancia, esa trascendencia a algo que desde mi punto de vista sencillamente no la tiene, como no la tuvo, repito, en el mes de abril cuando se incluía en ese programa tan extenso que hicimos entonces y eso, en fin, a nadie sorprendió ni a nadie llamó la atención. Normalmente las entrevistas las estamos acabando en esta temporada con una pregunta que deja el invitado del día anterior. Lo que pasa que sí que es verdad que ayer estuvo con nosotros Alberto Garzón, el coordinador general de Izquierda Unida, y le dejó una pregunta que si no la pongo ahora, pues ya es que la habrá contestado 20 veces de aquí que hagamos la entrevista. O sea que si le parece, escuchamos a Garzón a ver qué le pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el federalismo, habida cuenta de que hoy hemos conocido que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha suprimido del programa electoral el federalismo y las menciones a la plurinacionalidad? Porque yo creo que, como he explicado en este programa, es el único camino posible. Recuerde que esto es de ayer a esta hora, o sea que estábamos en otra fase. No, me pondré muy comprensivo, ¿no? Porque estamos, si ayer se había suprimido, pues ahora parece que se ha recuperado. No es verdad ni una cosa ni la otra. Uno se lee el programa de abril y el de ahora y no hay menciones al federalismo y la plurinacionalidad. Por lo tanto, yo creo que es un debate un poco falso. Pero para contestar a Alberto Garzón, a quien por cierto le tengo aprecio, yo hice un debate precisamente con él y con Juan Carlos Monedero sobre federalismo en Madrid. Yo creo que la perspectiva federal para España es útil. De hecho, hay expertos que dicen que nos encontramos en un Estado casi federal. Es verdad que nos falta un tema fundamental, o dos. Una, instituciones federales, ¿no? Si tuviéramos un Senado como el alemán, un Senado que efectivamente fuera una Cámara territorial, pues seguramente algunos de los problemas que tenemos los tendríamos resueltos. Y otra cosa que es verdad que en España no existe o no existe en grado suficiente, que es una cultura federal, que es una cultura curiosamente de unidad. Es curioso porque en España hay mucha gente que oye hablar de federalismo y piensa en la división, cuando los estados federales son estados que mantienen su unidad. Por ejemplo, pues el preámbulo de la Constitución estadounidense, ¿no?, hacia una unión cada vez más perfecta. Los estados federales son estados, en fin, en el que no hay una disgregación de los territorios. Pero, sin embargo, en España, probablemente por alguna reminiscencia histórica de la Primera República o por el interés de algunos de armar ruido donde no lo hay, pues la palabra federalismo causa, digamos, un pavor en algunos que, en fin, digno de mejor causa. Bueno, usted decía que esto del federalismo sería para una opción a largo plazo, con ya las luces largas. Si ponemos con la situación que estamos en estos momentos en Cataluña, ¿cuál es la propuesta en estos momentos, si hay una victoria electoral el domingo 10, para la solución del conflicto catalán en el que estamos ahora, después de los días horribles que llevamos y con la crisis institucional que se está viviendo? Bueno, lo ha dicho el presidente del Gobierno en funciones muchísimas veces. Nosotros ofrecemos un diálogo dentro de la ley y eso implica que las partes que decidan participar en ese diálogo se comprometen a aceptar las reglas del juego y, si se han de cambiar,
que se haga precisamente en función de los mecanismos y las mayorías que nuestras propias leyes ya contemplan, ¿no? Nosotros creemos que aquí hay un problema político de fondo y a mí, en fin, por eso antes le decía que alguien piensa que la aplicación de una ley concreta va a resolver como por arte de magia un problema. Hay 2 millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que han prestado su apoyo, que han dado su apoyo a partidos independentistas y ese es un dato de la realidad, que puede no gustar. Yo desde luego preferiría que fueran muchísimos menos, pero son los que son. Y por lo tanto yo creo que pensar que el inmovilismo es una solución es un error, pero desde luego también lo es pensar en una ruptura que nosotros desde luego no queremos. Y por lo tanto habrá que encontrar un camino, probablemente debería ser un pacto sobre autogobierno y sobre financiación, que costará encontrarlo, que costará construirlo, pero yo creo que es el único camino razonable. Y repito, eso empieza por un diálogo en el marco de la ley. Vamos ya con cosas que están pasando estos días en Cataluña, la situación en las universidades. Hoy en esa segunda jornada de huelga indefinida hemos visto una imagen de más tranquilidad, las aulas quizás un poco más vacías que ayer, pero no hemos visto la confrontación en algunos campus como sí vimos ayer para arrancar esa huelga indefinida. Así que tenemos ya las declaraciones que han aprobado o que han dado el visto bueno los rectores y también los modelos para poder aprobar con un único examen las asignaturas. ¿Comparte usted estos criterios? Vamos a ver, yo creo que hay que ir con mucho cuidado en el sentido de no deteriorar la imagen de calidad y excelencia académica de las universidades catalanas. Por lo tanto, no puede pasar que nadie piense que precisamente por encontrarnos en un momento políticamente complejo, pues el rendimiento y la calidad de los licenciados de las universidades catalanas va a ser inferior al de otras o inferior al que tuvieron en el pasado. Por otro lado, yo creo que es lógico pensar que si en una universidad pues, se quiere plantear un movimiento de huelga, de protesta, no se impida a quienes no compartan esos objetivos a actividades académicas, a ir a sus clases y participar en los mecanismos de evaluación y control que existen en la universidad. Yo creo que eso finalmente a quien va a perjudicar en primer lugar es a los propios estudiantes y a la propia imagen de las universidades catalanas, que afortunadamente hasta ahora era muy buena. Por lo tanto, nosotros, que somos respetuosos con la autonomía universitaria, hacemos un llamamiento a que toda la comunidad universitaria se preocupe de mantener el estándar de calidad que ha distinguido a las universidades catalanas hasta ahora. Y, desde luego, el respeto al derecho que tienen los estudiantes que no compartan el planteamiento de la huelga indefinida de ciertos sectores independentistas a no seguirlo, a no verse obligados a renunciar a sus clases sencillamente porque hay quien quiere hacer huelga. Esta tarde se ha convocado en Barcelona, o se ha creado, no sé, se ha constituido la Asamblea de Cargos Electos Independentistas con representantes de todas las diputados, concejales, etcétera, etcétera, que son de partidos independentistas. Es un organismo auspiciado desde Waterloo, por decirlo de alguna manera. Ha sido curioso porque en un momento determinado, con la presencia de prácticamente todo el gobierno ahí, se ha gritado al unísono «Buc dimisión». ¿Qué le inspira este momento? Pues apoyar al conseller de Interior. La verdad, mi primera reacción es que si el independentismo y los sectores que están dando cobijo o pretexto a los sectores más radicales y más violentos quieren que se vaya el conseller de Interior, yo prefiero que se quede, porque ha demostrado que probablemente es de los pocos miembros del gobierno catalán que es consciente de su responsabilidad para el conjunto de la sociedad, no solo para quienes piensan como él, que yo creo que es el gran error de fondo, de planteamiento del presidente Quim Torra. La policía está para garantizar los derechos de todos. Y si hay quien piensa que puede vulnerar de forma incívica o incluso violenta los derechos de todos, pues la policía está para garantizarlos. Y la policía tiene que tener al menos el apoyo del gobierno del que depende. En cambio, en Cataluña vivimos un poco el mundo al revés. Es el presidente de la Generalitat el que pide que se constituya una comisión de investigación sobre la policía. Yo se lo dije en el Parlamento, mira, una comisión de investigación sirve para establecer responsabilidades políticas y las de la policía catalana están claras, están en el conseller de Interior y en el presidente de la Generalitat, porque en definitiva nuestra ley dice que el comando, digamos, el mando supremo del Cuerpo de Policía de Cataluña, del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, es el propio presidente de la Generalitat. Por lo tanto, vivimos en un mundo al revés. La policía tiene presunción de profesionalidad y los violentos tienen presunción de violencia y de incivismo. Por lo tanto, ahí no cabe ser equidistante. Si en algún momento algún policía o alguna actuación policial es discutible,
hay mecanismos internos, hay protocolos que hay que seguir y la propia policía, lo explicaba el otro día el consejero de Interior, ahora no recuerdo exactamente qué periodo de tiempo, pero hablaba de que se habían abierto más de 500 expedientes a miembros de la policía porque se consideraba que en determinadas ocasiones no se habían ajustado a los protocolos de actuación vigentes. Por lo tanto, la policía catalana, como todas las policías, tienen sus propios mecanismos para depurar responsabilidades si realmente se han producido. Ahora, estos días que hemos visto estas imágenes de violencia, no solo en Barcelona, pero fundamentalmente en Barcelona, pues lo que hemos visto es que la policía lo que ha hecho es un esfuerzo de contención tremendo porque se ha visto agredida de forma extraordinariamente violenta por una minoría, pero que se ha hecho ver, se ha hecho sentir. Un par de cosas antes de que puedan preguntar algunos de nuestros compañeros aquí en el programa. Muchas veces en este programa y muchos dirigentes, tanto del Gobierno como del PSOE, dan como válido, como interlocutor válido en el independentismo Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Usted qué les dice cuando ven que puede ser un clic para desatascar un poco la situación? ¿Usted confía en Esquerra Republicana? Vamos a ver, yo no le voy a contestar nunca, pues en un partido no confío para nada, ¿no? Porque soy una persona más bien templada que busca el diálogo y el acuerdo, pero debemos recordar que Esquerra, cuando llega la hora de la verdad, no siempre reacciona de la forma que uno podría suponer. Usted lo sabe Por ejemplo, bien. Yo siempre pienso que Puigdemont, en el momento que decidió convocar elecciones, debía sufrir mucho porque era ir en contra probablemente de sus propias convicciones y que fue Esquerra Republicana uno de los elementos que hizo imposible esa convocatoria y que en cambio pues finalmente se declarase unilateralmente la independencia. Esquerra fue el primer partido que dijo que no quería votar los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez, que fue en definitiva la decisión que comportó la convocatoria electoral. En mi caso, y no quiero llevarlo a un terreno personal, pero en fin, cuando mi grupo parlamentario me propuso como representante del Parlamento en el Senado, fue Esquerra Republicana el primer partido que dijo que no aceptaba ese planteamiento y que me vetaba. Por lo tanto, es verdad que Esquerra a veces, pues en sus declaraciones, en sus manifestaciones, puede mostrar quizá una mayor proclividad a los acuerdos y al pragmatismo, pero hay que recordar que muchas veces cuando llega la hora de la verdad es también la más radical. Probablemente ahí vemos un poco la tensión que existe entre una dirección de un partido y sus bases, que en este caso son claramente más radicales. Vamos ahora con los condenados por ese proceso independentista. Dentro de poco acabará esa evaluación que están haciendo instituciones penitenciarias de la Generalitat. ¿Usted es partidario de que se concedan, si están dentro de la ley, esos primeros permisos de forma más o menos inminente, como en algunos casos parece que se podría permitir? Mire, yo estoy sobre todo a favor de que se cumpla la ley. Es que aquí a veces hablamos de los temas de los permisos penitenciarios como si fuera una estricta decisión arbitraria que no tiene control, digamos, judicial. Aquí hay que recordar que el reglamento penitenciario es único para toda España y que además cualquier decisión de las autoridades penitenciarias puede ser recurrida y finalmente ha de ser un juez el que diga si realmente se ajusta a las previsiones legales o no. Por lo tanto, no es una cuestión que los políticos podamos decir, pues a mí me gustaría más, me gustaría menos. No es así como funciona, afortunadamente, el sistema legal. Y hay que recordar que en toda España, pues todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes y que, por lo tanto, hay que tratarlos a todos de acuerdo con lo que establece la justicia. Pero usted dijo en su momento que le gustaba que la sentencia no marcara que se tuviera que cumplir la mitad de la condena para poder aspirar a esos permisos. No, yo lo que digo es que la sentencia es así, que la Fiscalía pidió una determinada cosa y que, por unanimidad, los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no lo apreciaron. A los políticos se nos pide muchas veces que opinemos sobre cosas que no dependen de nosotros. El tribunal podía haber decidido otra cosa, podía haber decidido atender la solicitud de la Fiscalía, pero no lo hizo. Y yo, como soy respetuoso de las sentencias y digo que hay que acatarlas, pues hay que acatarlas en su conjunto y tener presente que esa solicitud de la Fiscalía no fue atendida. Bueno, pues si le parece algunas preguntas aquí de quienes nos acompañan, le saluda Tony Aya.
Hola, señor Iceta, buena nit. Yo le querría preguntar, no le preguntaré sobre federalismo. Un viejo socialista, maragallista, eso es verdad, me dijo en su día que al PSOE se le había notado tanto que era federalista como que era republicano. En todo caso, preguntarle, y eso que hablábamos de otros tiempos, preguntarle sobre el PSOE actual y la situación en la que se encuentra el PSC, si se encuentra cómodo o no, con un partido socialista que parece que con Pedro Sánchez a la cabeza se ha olvidado de aquello de la nación de naciones emergen declaraciones como las de Carmen Calvo hace escaso tiempo, hace un par de días, a propósito de una advertencia, amenaza al gobierno de Bélgica si, ahora que habla usted de cosas que se les piden a los políticos sobre las que no deberían opinar, sobre si la justicia belga concede o no la extradición de Carles Puigdemont. A usted le cayeron chuzos de punta en su propio partido cuando en su día habló de indultos. En cambio, ha habido un silencio muy respetuoso con Carmen Calvo. ¿Qué PSOE se encuentra ahora mismo el PSC ante sí y qué perspectiva de mejora le da para el mismo autogobierno, con unos mínimos? Bueno, a ver, nosotros nos sentimos muy cómodos con la actual dirección del Partido Socialista Obrero Español. Compartimos exactamente el diagnóstico de la situación y la política que se está realizando. Y desde luego los socialistas, además, es que hemos demostrado esa posición apoyando a un gobierno del PP. Que yo recuerdo que, por ejemplo, el PSC decidió votar en contra de la investidura del PP. En cambio, cuando llegó un momento en el que se hizo imprescindible la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y eso que estábamos en la oposición, nosotros prestamos nuestro apoyo a esa posición política. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que el problema que existe en Cataluña, en primer lugar, es una falta de acuerdo entre los propios catalanes de cuál deba ser el futuro de nuestro autogobierno. En segundo lugar, pensamos que efectivamente habrá que encontrar una solución acordada y estamos convencidos de que precisamente la persona que al frente del Gobierno de España puede asegurar tanto el cumplimiento de la legalidad como la disposición a un diálogo dentro de la ley se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. También cuando habla de crisis de convivencia, pregunta, cuando habla de crisis de convivencia Pedro Sánchez en Cataluña, ¿usted qué piensa? ¿Que lo vive? Que la hay. ¿Usted cree que hay crisis en las calles de Barcelona, de Cataluña? Sí. No entremos en debate, por favor. Sí, pero es que a mí me insultan por la calle. Hoy, por ejemplo, 300 personas hoy intentaban boicotear un acto político. El otro día vimos cómo se intentaba bloquear el acceso a una manifestación cortando carreteras y trenes. O sea, yo ya comprendo que la palabra crisis de convivencia es muy gruesa, es una cosa muy sólida, pero es que existe. Hay una parte de Cataluña que ha entendido que se la abandonaba, se la dejaba de lado, pero es que no lo digo yo, es que lo ha dicho Carme Forcadell desde la prisión, diciendo uno de los errores que hemos cometido es prescindir de la mitad del país. Bueno, no es un error pequeño, la mitad del país es bastante. Por lo tanto, ahí hay un problema. El independentismo se siente más cómodo diciendo, no, aquí hay un problema entre Cataluña y España. Y en cambio negar que hay un problema interno de falta de un acuerdo suficientemente amplio sobre cuál ha de ser el futuro del autogobierno de Cataluña. Y hay un intento, por parte de esto es la contradicción en la que está el presidente Torra, que quiere hablar con Pedro Sánchez, pero en cambio no quiere hablar con los partidos catalanes no independentistas. Bueno, eso es una contradicción que, en fin, yo creo que habrá que salvar y cuanto antes mejor. Y en Cataluña hoy no hay ni mayoría ni para hacer una ley electoral ni para hacer una reforma del Estatuto. Nosotros fuimos, no nos obligó nadie, los que dijimos, para reformar el Estatuto hace falta el apoyo como mínimo de 2/3 del Parlamento. Pues hoy no hay 2/3 del Parlamento que estén de acuerdo en una determinada posición política sobre el futuro del autogobierno catalán. Por lo tanto, primera cuestión que hemos de resolver, esta. Alejandra Clemens. Sí, buenas noches, señor Iceta. Hace unas semanas Ciudadanos impulsó una moción en el Parlamento de Cataluña que secundó contra Torra, contra el presidente Torra, que secundó el Partido Popular, pero no el PSC. No sé si, visto lo visto después de cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo fue la gestión de Torra, de todos los disturbios, de toda la crisis que siguió a la sentencia del Tribunal Supremo, no sé si mantiene pues esa negativa a sumarse a la moción o si considera que el Partido Socialista de Cataluña tuvo que tomar otra posición. No, yo me mantengo en mi posición. La moción de censura presentada por Ciudadanos, proponiendo como candidata a Lorena Roldán, consiguió que el presidente Torra tuviera más apoyos que los que obtuvo en la investidura.
Por lo tanto, fue un fracaso total y absoluto. Fue un momento en el que Ciudadanos, como ya había anticipado Inés Arrimadas, lo único que hizo fue contribuir a la unidad de los independentistas. Yo creo que fue una operación política fallida y equivocada. Y eso no quiere decir que nosotros seamos críticos como el que más sobre la gestión de Torra, que le hayamos pedido la dimisión. Pero añadirnos a una operación política fallida, a la que, con palabras que utilizó en su día Inés Arrimadas, los números no salen, pues nosotros no la consideramos adecuada y advertimos del riesgo que finalmente se produjo. Y es que Torra salió de la moción de censura más fuerte que cuando entró. Bueno, si son preguntas cortas me da tiempo a un par más, Brunet y después Javier. Sí, muy bien. Señor Iceta, por la descripción, ¿no?, de los hechos recientes que le escuchamos esta noche, se diría que, en fin, la vía del diálogo prácticamente está cerrada entre fuerzas políticas en Cataluña. Cuando el presidente Torra envió cartas a la Moncloa y recibió la respuesta de dialoguen entre ustedes en Cataluña, bueno, ¿realmente cabe alguna posibilidad de tender puentes? ¿O todo depende del resultado electoral? ¿Todo depende de que haya un indulto? ¿De qué depende que se pueda volver a dialogar en Cataluña? Vamos a ver, para dialogar en Cataluña, como en cualquier otro lado, ha de haber voluntad por las diversas partes que deban participar en ese diálogo. Probablemente un periodo preelectoral no es el más adecuado. Y después hay que recordar que el independentismo está en una fase bastante, en fin, difícil, pero que ellos dicen una cosa que a mí me preocupa mucho. Dicen, la independencia es irreversible. Bueno, señal de que muchas ganas de dialogar no deben tener, porque si la independencia es irreversible, ¿por qué han de pactar cualquier cosa que no sea esa? Yo creo que cuando uno quiere de verdad dialogar, ha de reconocer a la otra parte y ha de estar pensando ya en qué está dispuesto a ceder, porque si no los acuerdos no son posibles. Y yo he de decir, y lo digo desde el respeto a las personas, pero precisamente por ese respeto. El presidente Quim Torra este verano se fue a pronunciar una conferencia en la Universidad Catalana de Verano, en Prada de Conflent, en Francia, y dijo dos cosas. Una, la próxima etapa política es de confrontación. Y dos, la única salida es la autodeterminación. Con esas premisas el diálogo no es posible, no nos engañemos y no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? ¿Eso quiere decir que no será posible nunca? Bueno, no, porque en política pues los políticos cambiamos de opinión a veces y a veces cambiamos de políticos porque cambian las mayorías y porque hay fuerzas políticas que ven que estamos en un callejón sin salida. Por lo tanto, yo creo que el diálogo se producirá, pero ha de haber una cuestión previa que en estos momentos no se da, y es que el independentismo ha de renunciar explícitamente a una vía unilateral e ilegal. Y esto, pues, desde luego, Quim Torra no va a hacerlo. Javier Fernández Arribas. Señor Iceta, buenas noches. Usted ha sufrido hoy lo que ha dicho 300, yo diría que energúmenos que han intentado boicotear su acto electoral. ¿No hay excesiva permisividad con que estas personas estén cortando las calles, por supuesto estén quemando contenedores? Por ejemplo, el lunes va Su Majestad el Rey a Barcelona y parece que hay miedo de que pueda ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Y además, ¿piensa usted que estas movilizaciones son pagadas? Porque ayer se encontró en un vehículo de los CDR 9.000 euros, que no es normal llevar en un coche 9.000 euros, además de bates de béisbol, barras de hierro, etcétera, etcétera. Pues mire, si me lo permite, yo le diré que vivimos en una democracia, tenemos una constitución democrática que ampara derechos como el de la libre expresión y la libre manifestación. Y por lo tanto, un grupo puede manifestarse ante un acto político de otro grupo. Si es una manifestación, como ha sido afortunadamente hoy, pacífica, pueden hacerlo, están en su derecho. Yo suelo no hacerlo. A mí me parece que si un partido tiene algo que explicar, pues organiza su acto y lo explica a quienes quieren escucharle, y que los partidos que piensan distinto pues deberían hacer lo propio. Y por lo tanto no es necesario intentar boicotear el acto de un partido para manifestar tus propias opiniones. Pero como le decía, nuestra Constitución en esto es muy garantista. Ahora, hay una línea clara en algunas cosas. Derecho de manifestación, efectivamente, pero derecho de la movilidad o a la movilidad del resto de ciudadanos también existe. Y, por ejemplo, yo en el acto de esta tarde en Viladecans lo decía, no hay un derecho a quemar containers, no hay un derecho a intentar bloquear un aeropuerto,
no hay derecho a intentar bloquear una estación de tren, no hay derecho a agredir a un policía y por lo tanto hay cosas que no se pueden hacer y que la policía debe prevenir y debe intentar impedir y la justicia debe castigar si efectivamente se comprueba que personas concretas han quebrantado la legalidad. Entonces, en ese equilibrio es en el que vive una sociedad democrática. Yo también le diré, yo no me gustaría vivir en un país donde estuvieran prohibidas las manifestaciones, donde estuviera prohibida la libre expresión de quien no piensa como quien gobierna. Ahora, hay que encontrar ese equilibrio y determinados sectores del independentismo, afortunadamente minoritarios, yo creo que no han encontrado ese equilibrio, que han desbordado cualquier previsión y esto es grave, pero todavía es más grave si quien gobierna Cataluña, quien preside la Generalitat, no hace una condena muy explícita, no solo de lo que ha pasado, sino de lo que pueda pasar. Entonces yo creo que iría muy bien que el señor Torra, pues aprovechando que es campaña electoral, dijera: catalanes, dejemos que cada partido explique su proyecto sin que otras fuerzas políticas perturben la celebración de sus actos electorales. Catalanes, no cortéis carreteras, porque cortar carreteras lo que hace es cortar las posibilidades de progreso económico de Cataluña. Catalanes, dejar que los universitarios que quieran estudiar lo hagan. Y eso él no lo hace. Él solo ve la parte que le interesa e intenta rehuir la cuestión que a mí me parece crucial y es de la gente que abusa de un derecho perjudicando el derecho de los demás. Sí, señor Iceta, ya para acabar, una cosa más, viene de encontrarse ahora, de compartir acto como con Viladecans, creo que era, con Pedro Sánchez. No sé si han comentado el expediente que le ha abierto la Junta Electoral Central al presidente en funciones. Es el primer presidente a quien se le abre un expediente por utilizar con fines electoralistas, en este caso, pues las instalaciones de Moncloa. Pues la verdad es que no hemos comentado esto. Lo que hemos comentado bastante es esta acusación, que a mí me parece particularmente grave, contra el Partido Popular de promover una campaña solapada contra la participación de los progresistas en las elecciones. Esto la verdad es lo que nos ha ocupado más en el poco rato. ¿Y si le pregunto qué le parece lo de la Junta Electoral Central? Pues que se presenten alegaciones, como parece que ha anunciado ya la ministra portavoz, y que se atenga a la resolución definitiva que tome la Junta Electoral. Faltaría más. No somos perfectos, nos podemos haber equivocado, el Gobierno y el presidente tienen derecho a presentar sus alegaciones, pero cuando sea, digamos, la decisión definitiva de la Junta, lógicamente habrá que acatarla. Si estamos diciendo hay que cumplir las leyes son iguales para todos, hay que acatar las sentencias de los tribunales, pues en periodo electoral las decisiones de la Junta Electoral Central, en fin, hay que acatarlas, naturalmente. Pues Miquel Iceta, primer secretario del PSC, gracias por compartir este rato con La Noche. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias.